Milton William Cooper. Lo que reveló sobre los ovnis. Milton William Cooper fue un teórico de la conspiración, que perteneció al Servicio de Inteligencia Naval y llegó, según sus declaraciones, a presenciar el fenómeno ovni tanto en sus servicios en tiempos de paz como durante la guerra en Vietnam, además de conocer otros informes que no salían a la luz pública. En este video vamos a revisar sus declaraciones al respecto. Milton William Cooper nació el 6 de mayo de 1943. Se crió en una familia de militares. Su padre llegó a ser teniente coronel de la USAF, de nombre Milton V. Cooper, pero a su padre le gustaba lo llamaran Jack. Por los años 80 fue el primero que comenzó a mezclar en sus programas radiales teorías de la conspiración del nuevo orden mundial, con cosas de la nueva era, entre ellas los ovnis. Escribió un libro en español titulado, He aquí un caballo pálido, libro que se encontraba en la sección de la nueva era en muchas librerías, y su libro empieza citando Apocalipsis 6,8, y vi que había un caballo pálido. Su jinete se llamaba Muerte, e iba acompañado de su reino. Le dieron potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, el hambre, la peste y las bestias feroces. Él señalaba que una o varias de sus ideas y conclusiones expresadas en su libro y que solo a él le pertenecían podrían estar erradas, pero su propósito era convencer a los lectores de que algo terriblemente mal va a pasar y esperaba que eso inspirara a las personas a comenzar una búsqueda sincera de la verdad y buscar a partir de ello, construir un mundo mejor. Como se dijo, Cooper, más conocido como Bill, empezó su nueva faceta en la década de los 80, después de dejar la inteligencia naval, y lo hizo en la radio de onda corta, donde tuvo un programa radial llamado Hora del Tiempo. Ahí empezó a poner al descubierto conspiraciones y secretos que conoció sirviendo en la inteligencia naval. También daba conferencias y escribía. Fomentó la radio pirata y la libertad de expresión. Trabajaba en una estación de televisión y de radio FM piratas de baja potencia en su ciudad natal de Iger, Arizona. A principios de la década de 1990. Su programa de radio se transmitía vía satélite. Compró tiempo al aire en estaciones como WRDO, WWCR y WFQ. Ocasionalmente, los oyentes llamaron a su programa en WFQ para quejarse de que la Voz de América estaba interfiriendo en la estación. Sus programas cubrieron todos los temas conspirativos. Él fue el primero en mezclar las teorías de conspiración del nuevo orden mundial, con cosas de la nueva era como los ovnis. Y su libro, He aquí un caballo pálido, se podía encontrar en la sección Nueva Era de muchas librerías. También afirmó haber sido miembro de la Orden de Demolay, un cuerpo adjunto de la masonería, y según él esa participación lo ayudó a entender en algo el funcionamiento del nuevo orden mundial. Se la pasó denunciando a la gran mayoría de los teóricos de la conspiración, muchos trabajando para los servicios de inteligencia. En el índice de su libro He aquí un caballo pálido, trató diferentes temas, como, el nuevo orden mundial, armas silenciosas para guerras secretas, sociedades secretas y el nuevo orden, juramento de iniciación de una orden secreta no identificada. ¿Están las ovejas a punto para ser esquiladas? El gobierno secreto, los protocolos de los sabios de Sion, la conexión de los servicios de inteligencia del ejército de los Estados Unidos con la iglesia satánica. Sus seguidores dicen que él predijo los atentados del 11 de septiembre del 2001 en su programa de radio del 28 de junio de 2001. Revisando la transcripción de su programa, Cooper aquel día hizo referencia a una noticia de la CNN que había propalado el 24 de junio en donde informaba que Osama Bin Laden había prometido atacar intereses tanto estadounidenses como israelíes en las siguientes semanas. El aporte de Cooper fue decir que se venía un ataque, no dijo cuándo y que sería orquestado por el nuevo orden mundial, pero que Osama sería culpado por ello. Según Barbara Ann, quien escribe la introducción de su libro, lo define como un robusto bulldog,
Un hombre amable, atento y tierno, preocupado realmente por los demás y por su bienestar, en medio de una sociedad que alimenta el engaño hasta el punto que la gente no puede reconocer entre la ficción y realidad. Cooper denuncia en su libro cómo estaba siendo violentamente atacado, buscando desprestigiarlo. Era acusado de todo, mucho de lo que decían quizás tenía un asidero en el pasado, pero que en esos momentos él no era predicador fundamentalista, no estaba creando ninguna iglesia ni organización ni participaba en alguna otra, para que lo persiguieran de esa manera. Se quejaba que lo llamaran a la radio y lo insultaban. Lo acusaban de alcohólico en momentos en que ya no bebía, pero lejos de buscar limpiarse invita a las personas a que crean en todo lo malo que dicen de él, a ver si eso lograría que las cosas que él denunciaba cambiaran. En particular, acusó a David Icke de enseñar las doctrinas de las religiones misteriosas y de infundir miedo. Acusó a Alex Jones de infligir histeria entre la gente con sus peroratas, un tipo considerado despreciable, charlatán, un estafador que finge ser un teórico de la conspiración para poder vender basura a precios excesivos a los teóricos de la conspiración reales. Algunos consideran que han hecho de William Cooper un héroe de la conspiración, gracias a que los conspiranoicos dicen que fue brutalmente golpeado y asesinado por decir la verdad sobre un vasto complot de conspiraciones del nuevo orden mundial. Además, después de los atentados del 11 de septiembre del 2001 que decían él había pronosticado, seguía investigando estos atentados hasta que señalan fue asesinado por la policía el 5 de noviembre del 2001. Sin embargo, ellos niegan y ven su muerte de manera más simple y común. Cooper murió en un tiroteo con la policía, luego de evitar una orden de arresto por evasión de impuestos y fraude bancario durante 3 años. Es decir, murió por no pagar sus impuestos, una muerte para muchos más simple y vulgar y no vinculada para nada a sus teorías conspirativas. Bill Cooper desde muy pequeño tuvo conocimiento del fenómeno ovni al tener una relación directa con personas que habían tenido algún tipo de contacto con ellos. Recuerda haber escuchado desde niño a pilotos reunidos en la cocina de su casa hablar de ovnis o los conocidos entonces como Foo Fighters, que era el nombre que le daban a un objeto volador no identificado del tipo informado por los pilotos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Generalmente eran descritos como una luz brillante o una bola de fuego. También hizo carrera en la Fuerza Aérea. En poco tiempo pasó a ser un empleado de élite. Fue premiado con la Medalla a la Defensa Nacional y la Medalla a la Buena Conducta de la Fuerza Aérea. Pero señala que se las concedieron a todos para que nadie se sintiera avergonzado de estar en la formación sin ninguna medalla en el pecho. Fue ahí cuando entra en contacto con un par de sargentos que, de alguna manera dice lo adoptaron en sus juergas, iban juntos a los clubes y terminaban persiguiendo mujeres y bebiendo mucha cerveza. Esos sargentos le contaron varias historias sobre estar conectados a una unidad especial que recuperaba platos voladores que se habían estrellado. El sargento Miss le contó que habían estado en una operación que transportaba un plato tan grande que un equipo especial iba delante de ellos, rebajando todos los postes de teléfono y los postes de las cercas. Otro equipo les seguía y los reemplazó. Solo se movían de noche. Durante el día se quedaban quietos y a cubierto en algún lugar de la carretera. Todas estas historias no salían hasta que habíamos bebido lo suficiente. Yo nunca les creí, señala. Los sargentos eran conocidos por contar cuentos chinos a chicos más jóvenes como yo. En el año 1965, luego de irse de baja de la Fuerza Aérea, ingresa a la Marina. Lo enviaron al Centro de Entrenamiento Naval de San Diego para hacer el campamento de entrenamiento. Debido a su experiencia anterior en la Fuerza Aérea lo hicieron comandante en jefe de la compañía de reclutamiento, y se le permitió mantener el mismo rango y el grado de paga. Tuvo una experiencia en el submarino donde prestaba servicios en Hawái, relata. Me giré,
Me coloqué los binoculares en los ojos justo a tiempo para ver cómo un disco enorme surgía de debajo del océano, despegaba soltando estelas de agua a su alrededor mientras giraba perezosamente sobre su eje, y desaparecía entre las nubes. Mi corazón latía con fuerza. Traté de hablar, pero no pude. Luego cambié de opinión y decidí que no quería hablar en absoluto. Acababa de ver un platillo volador del tamaño de un portaaviones salir raudo del océano y volar entre las nubes. Rápidamente miré a mi alrededor para ver si alguien más lo había visto. Luego vuelve a suceder. Apenas estaba levantando los prismáticos de mi pecho cuando lo vi. La forma de platillo gigante apareció entre las nubes. Se desplomó y empujando antes el agua, abrió un agujero en el océano y desapareció de la vista. Fue increíble. Esta vez lo había visto con mis propios ojos, y su tamaño en comparación con la visión total era nada menos que asombroso, y junto con él lo vieron sus compañeros. Llamaron al capitán, que apareció con el intendente. Esta vez la nave aquella u otra que se le parecía se volvió a mostrar una y otra vez en un episodio que duró como 10 minutos y como para que nadie tuviera la menor duda de su existencia, incluso fue fotografiada. Esa nave que entraba y salía del agua y se elevaba hasta las nubes para regresar al océano es descrita como una nave de color opaco, una especie de estaño. No había luces. No había ningún resplandor. Pensé que había visto una hilera de lo que parecían ojos de buey, pero no podía estar seguro. Después de ese episodio a ellos se les dio instrucciones de que no hablaran con nadie de lo que habían visto. Les dijeron que el incidente estaba clasificado y no deberían discutirlo, ni siquiera entre ellos. Acataron la orden, señala. Después de eso, el capitán y el intendente dejaron el puente. A los que habían presenciado el ovni no les permitieron desembarcar en Pearl Harbor. Hasta ellos llegó un comandante de la Oficina de Inteligencia Naval. Al ser interrogado y confirmar lo que había visto, es amenazado por este oficial de que sería puesto en prisión de por vida. El oficial de inteligencia vuelve a preguntarle qué es lo que había visto allá afuera. Él entiende que su respuesta debe ser negativa y decir que no vio nada y es elogiado. Luego se le da material en donde lee lo que él acaba de negar, escrito de varias maneras, y las sanciones a las que se expondría de ese incidente. Los ovnis en Vietnam. Después de este episodio decide dejar el submarino y es trasladado a un buque cisterna de gasolina, el Tombigbee, que terminó siendo destruido por su propia gente en Vietnam por hacer maniobras temerarias inadecuadas de un comandante incompetente. Mientras estuvo en Vietnam, especialmente en la zona desmilitarizada, se enteró que allá había una gran cantidad de actividad ovni. Tenían fichas individuales de códigos encriptados de 24 horas que utilizaban para codificar mensajes, pero, debido al peligro de que alguno pudiera ser capturado en algún momento, utilizaban palabras codificadas especiales para la información sensible. Le dijeron que los ovnis, sin duda, eran información sensible. Supo señala que tan sensible eran exactamente cuando toda la gente de una aldea entera desapareció tras verse ovnis flotando por encima de sus barracas. Esto de la desaparición de toda una aldea y el culpar a los ovnis más parece un pretexto de los estadounidenses para tapar lo que ahí pudo suceder. Se enteró de que los dos bandos habían disparado contra los ovnis, y que se habían defendido con una misteriosa luz azul. Corrían rumores sobre que los ovnis habían secuestrado y mutilado a 2 soldados del ejército después de bajar en la montaña. Nadie sabía hasta qué punto era cierto esto, pero el hecho de que los rumores persistieran se inclinaba a pensar que algo de cierto había. Más tarde supo que la mayoría de estos rumores eran ciertos. En Vietnam llegó a ser condecorado. Le concedieron la medalla naval al encomio al valor en combate, y la cinta de acción en combate. A toda su organización le concedieron la mención presidencial a la unidad, la mención naval a la unidad, y cada uno de ellos acumularon varios premios menores, cintas y medallas.
Después pasó a ser miembro de la inteligencia naval. Con autorización de seguridad había sido actualizada a Top Secret. Q dice que lo que llegó a conocer durante el tiempo que pasó con ese equipo de información, es lo que lo llevó a su búsqueda de 18 años que culminó con la redacción de su libro. Pero el día que se enteró que la Oficina de Inteligencia Naval había participado en el asesinato del presidente John F. Kennedy y que había sido el agente del servicio secreto que conducía la limusina quien había disparado a Kennedy en la cabeza, señala que desapareció para no volver, pero un amigo fue el que lo convenció para que volviera. El 1 de junio de 1972, en la víspera de su boda, le contó a ese amigo todo lo que sabía sobre los ovnis, el asesinato de Kennedy, la Armada, el gobierno secreto, la próxima edad de hielo, las alternativas 1, 2 y 3, el proyecto Galileo, y el plan para el nuevo orden mundial. En aquellos momentos él creía que todo eso era verdad y al escribir su libro lo seguía creyendo. Después de su baja, trató de filtrar información a un periodista y es ahí cuando por primera vez intentan eliminarlo. Una limusina negra lo lanza por un precipicio en las colinas de Oakland. Contó que 2 hombres bajaron hasta donde estaba cubierto de sangre. Uno se inclinó y me buscó el pulso en la carótida. El otro preguntó si estaba muerto. El hombre que tenía más cerca dijo, no, pero se va a morir. El otro respondió, bueno, entonces no tenemos que hacer nada más. Subieron y se fueron. Después de eso él sube por el cerro y espera ahí hasta que fue encontrado. Un mes después la misma limusina lo vuelve a atacar, pero esta segunda vez él pierde una pierna. En el hospital es visitado por 2 hombres que lo amenazan que si no caía la siguiente vez sería la última. ¿Extraterrestres entre nosotros? William Cooper señalaba que de inicios del siglo pasado, en 1917 las sociedades secretas planeaban inventar una falsa invasión alienígena, en un futuro no muy lejano, para unir a la humanidad en torno a un único gobierno mundial, llamados por ellos el Nuevo Orden Mundial. Ronald Reagan el 21 de septiembre de 1987 ante las Naciones Unidas dijo que quizás necesitamos de una amenaza universal exterior, de una fuerza alienígena para que nuestras diferencias como mundo se desvanezcan. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? 2 centuries ago in a hall much smaller than this one. En YouTube vemos cada año como los autollamados ufólogos crean videos diciendo que estamos siendo invadidos por grandes flotas de ovnis. Sin embargo, a pesar que según ellos cada año entran supuestamente grandes flotas, estas ingresan y se hacen humo. No pasa nada, nunca pasa nada. Ellos son algo así como el pastor de la fábula que gritaba que venía el lobo, para divertirse de los tontos que les creían. Hacia el año 1988 ve que una revista hacía referencia a un documento descubierto por el equipo de investigadores Moore, Chandera y Friedman que describía que el gobierno conocía la existencia de un platillo estrellado, de cuerpos de extraterrestres muertos y de una operación llamada Operación Majestic 12. Majestic 12 es el nombre en clave de un presunto comité secreto de científicos, líderes militares y oficiales del gobierno formado en 1947 bajo la dirección del presidente estadounidense Truman. La existencia del Majestic 12 ha sido negada por parte del gobierno de Estados Unidos. Dice que los documentos que probarían su existencia son falsos. El FBI investigó los documentos y concluyó que eran falsos. Fue en 1982 que el productor de televisión y ufólogo aficionado, Chandera hizo un documental donde dijo que había recibido por correo un rollo de película de un remitente anónimo,
que probaban la existencia de Majestic 12. Este documental se tituló La experiencia OVNI. Pero el Majestic 12 permaneció en la sombra hasta unos años más tarde, después de la publicación del bestseller de Timothy Good Encima del secreto, que reimprimió los documentos del MJ-12. El FBI comenzó su propio estudio de los documentos MJ-12, supuestamente fueron declasificados como top secret. Y la preocupación inicial del FBI era que alguien dentro del gobierno estadounidense había filtrado ilegalmente información secreta. Fue Cooper quien introdujo el Majestic 12 a una audiencia más amplia y lo mezcló con otras conspiraciones. Para algunos el Majestic 12 continúa en la actualidad y las supuestas conspiraciones serían las siguientes. La conspiración de la mayoría, que sus iniciales MJ-12 no significa Majestic, sino mayoría. El Comité de la Mayoría sería una organización masónica que coordinaría los contactos extraterrestres con la Tierra, así como las operaciones para conseguir un nuevo orden mundial. Bajo esta dirección, el MJ-12 sería responsable de todas las operaciones científicas en el Área 51 en Dulce, Nuevo México, y en las instalaciones de Franklin Mountain. Todo sugiere que el MJ-12 tendría unos poderes de gran alcance al igual que los Illuminati, y aspiraría al gobierno del mundo. Otra sería la conspiración del convenio alienígena. Según esa teoría, el Majestic 12 fue creado con un objetivo más humilde: cubrir las actividades extraterrestres en la Tierra, y comunicarse con los alienígenas para obtener tecnología a cambio de un permiso para hacer pruebas biológicas con humanos y otros conocimientos. Cooper inicialmente señaló que conocía a Moore y Friedman y sabía que ellos eran agentes del gobierno y que dicho documento era un fraude, pero no sabía quién era Chandera. Sabía de los agentes porque vio una lista de agentes que debían iniciar un plan de contingencia llamado Majestic que daría pistas falsas a los investigadores, en cuanto lo necesitaran. Entonces decidió entrar en acción y exponer el encubrimiento y la desinformación. Primero convenciendo a dichos agentes que él era solo un chiflado y que en realidad no sabía nada. Así mezcló un poco de información falsa con un poco de información real, y se la pasó a Moore y Friedman a través de Jim Spicer, el operador de una red informática llamada Paranet, y le dijo que la información solo tenía que llegar solo a Moore a Friedman, pero este publica los archivos en las redes informáticas. El objetivo era que esos agentes informaran a sus oficiales del caso que él era inofensivo, lo que le permitiría después sacar la información real a la opinión pública. Friedman lo contacta y ahí entiende que él es observado por los servicios de inteligencia. 2 semanas después van 2 agentes de inteligencia a la casa de Cooper y le confiscan todos sus disquetes. Así sabe que su plan había funcionado, porque a él no lo detuvieron. Con la ayuda de su esposa y de algunos amigos muy cercanos y de confianza, preparó la información real, verdadera e incorrecta que podía recordar, y juntos hicieron el envío por correo. Enviaron los paquetes a gente de todo el mundo. Esto es lo que impidió que el gobierno lo arrestara o le hiciera daño. Cualquier movimiento suyo sería interpretado sin duda como una confirmación de todo lo que había revelado. También dijo públicamente que Moore, Chandera y Friedman eran agentes del gobierno y que el documento era un fraude. Pero todo el mundo le atacó, e insistían en que Moore, Chandera y Friedman eran irreprochables. Y aunque después Moore confesó ser agente y haber dado información falsa, nadie le dio la razón. Cooper deja su trabajo como director ejecutivo en una universidad y comienza a ser perseguido, acosado y amenazado por su gobierno. Cooper hablaba también de la Operación Mayoría, nombre derivado de la Operación Majestic. Entre los proyectos que tenía esa operación estaba el proyecto Luz Roja, que consistía en revertir ingeniería de tecnología extraterrestre capturada, para adaptarla al programa espacial estadounidense. Este plan le llegó de manera fácil y pensó que lo hacían para que él hablara de lo que había leído. Cooper reveló que entre enero de 1947 y diciembre de 1952,
Se estrellaron o cayeron al menos 16 naves extraterrestres. Recuperaron 65 cuerpos de extraterrestres, y un alienígena vivo. Una nave extraterrestre adicional había explotado y no se recuperó nada de este incidente. De estos eventos, 13 ocurrieron en territorio de Estados Unidos, sin incluir la nave que se desintegró en el aire. Uno ocurrió en Arizona, 11 en Nuevo México, y uno en Nevada. 3 ocurrieron en países extranjeros. De ellos, uno fue en Noruega y los 2 últimos en México. Los avistamientos de ovnis eran tan numerosos que hacía imposible una investigación seria y desacreditar cada informe, utilizando los recursos de los servicios de inteligencia existentes. El 13 de febrero de 1948 se encontró una nave extraterrestre, en una meseta cerca de Aztec, Nuevo México. El 25 de marzo de 1948 se encontró otra nave, en White Sands, Proving Ground. Tenía 100 pies de diámetro. Se recuperaron un total de 17 cuerpos de extraterrestres de las 2 naves. Aún más importancia tuvo el descubrimiento de un gran número de partes de cuerpos humanos almacenados dentro de 2 de estos vehículos. El sello Secret se convirtió inmediatamente en Top Secret y se selló con firmeza. Las medidas de seguridad fueron aún más fuertes que las impuestas al Proyecto Manhattan. En los próximos años, estos eventos se convirtieron en los secretos mejor guardados de la historia del mundo. Luego del accidente de Roswell en 1949 señala que encontraron a un alienígena vivo vagando por el desierto. A este alienígena se le llamaba EVE, acrónimo de Entidad Biológica Extraterrestre. El nombre lo sugirió el Dr. Vannevar Bush, quien fue un ingeniero y científico estadounidense que tuvo un papel clave en el desarrollo de la bomba nuclear, precursor de la World Wide Web. Este alienígena se tenía tendencia a mentir, y se la pasó más de un año dando solo las respuestas deseadas a las preguntas que le formulaban, mientras que no contestaba las preguntas aquellas que generarían respuestas indeseadas. En su segundo año de cautiverio ya empieza a abrirse más, y sus respuestas eran sorprendentes. La compilación de sus revelaciones se convirtieron en los cimientos de lo que más tarde sería el llamado Libro Amarillo. Le hicieron fotografías a EVE, que él llegó a ver más tarde en el proyecto Grudge. EVE se enfermó a finales del año 1951. Los médicos no supieron encontrar la causa de su enfermedad. El sistema del EVE era a base de clorofila y procesaba la energía de los alimentos y excretaba el material de desecho de la misma manera que las plantas. Solicitaron a varios expertos que estudiaran su enfermedad. Entre los especialistas incluyeron médicos, botánicos y entomólogos. El Dr. Guillermo Mendoza, botánico, intentó salvarlo, pero el 2 de junio de 1952, el EVE falleció. El Dr. Mendoza se convirtió en el experto de ese tipo de biología extraterrestre. Señala que la película E.T. es hasta cierto punto la historia del EVE. En un intento de salvar al EVE y para ganarse el favor de esta raza tecnológicamente superior, los Estados Unidos comenzaron a emitir una llamada de auxilio a principios de 1952 en las vastas regiones del espacio. La llamada no obtuvo respuesta, pero el proyecto, denominado Sigma, continuó como una señal de buena fe. Truman el 4 de noviembre de 1952 crea la Agencia Nacional de Seguridad, una agencia supersecreta cuyo objetivo era descifrar las comunicaciones, su lenguaje, y establecer un diálogo con ellos. El objetivo secundario consistía en monitorear todas las comunicaciones y las emisiones de cualquier dispositivo electrónico en todo el mundo con el propósito de reunir inteligencia, tanto de humanos como de extraterrestres, y guardar el secreto de la presencia alienígena. El proyecto Sigma fue un éxito. La NSA también mantiene comunicación con la base de la Luna y otros programas espaciales secretos. Cooper señala que se crea el grupo Bilderberg inicialmente para que en caso de que los extraterrestres resultaran ser una amenaza para la raza humana,
A nivel internacional se establecieran planes para defender el planeta en caso de una invasión, ya que se encontraron muchas dificultades para lograr se mantuviera el secreto internacional. En el primer año de gobierno de Eisenhower en 1953, se recuperaron al menos 10 discos que se habían estrellado junto con 26 muertos y 4 alienígenas vivos. De esos 10, en Arizona se encontraron 4, en Texas 2, 1 en Nuevo México, 1 en Luisiana, 1 en Montana y 1 en Sudáfrica. Había cientos de avistamientos. Eisenhower, consciente de que tenía que luchar y vencer el problema alienígena, al no poder hacerlo exponiendo el secreto en el Congreso, a principios de 1953, busca apoyo en el también miembro del Consejo de Relaciones Exteriores Nelson Rockefeller. Entre Eisenhower y Rockefeller comenzaron a planificar la estructura secreta de la supervisión de la cuestión alienígena, que se convertiría en una realidad al cabo de un año. Así nació la idea del MJ-12. Cooper también supo que en 1953 los astrónomos habían descubierto en el espacio grandes objetos que avanzaban hacia la Tierra. Aunque inicialmente pensaron eran asteroides, más tarde las pruebas demostraron que podían ser naves espaciales. El proyecto Sigma logra interceptar las comunicaciones de radio extraterrestres. Al llegar estos objetos a la Tierra se colocaron en una órbita geosincrónica muy alta alrededor del Ecuador. Había unas cuantas naves enormes, y su intención real era desconocida. El proyecto Sigma y un nuevo proyecto Plato, mediante comunicaciones de radio utilizando el lenguaje binario de ordenador, lograron organizar un aterrizaje que los llevó al contacto cara a cara con seres alienígenas de otro planeta. Estos desembarcaron en el desierto, como se ve en la película, Encuentros cercanos del tercer tipo, que se basa en estos hechos. El proyecto Plato se encargaba de la tarea de establecer relaciones diplomáticas con esa raza de extraterrestres. Con ellos se quedó un rehén como promesa de que volverían y formalizarían un tratado. Mientras tanto, una raza de alienígenas humanoides aterrizaba en la base aérea de Homestead en Florida para ponerse en contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Este grupo les advirtió en contra de la raza que orbitaba alrededor del Ecuador y se ofrecieron a ayudarnos con nuestro desarrollo espiritual, con la condición de que desmontáramos y destruyéramos nuestras armas nucleares. Al encontrar por parte de nosotros la negativa de hacer esto, ellos se negaron a realizar algún tipo de intercambio de tecnología alegando que espiritualmente éramos incapaces de manejar la tecnología que ya poseíamos. En 1954 en la base aérea Edwards de California, se dio un tercer aterrizaje que había sido programado entre extraterrestres y el gobierno de Eisenhower porque habían acordado hacer un tratado. Las personas vieron sobrevolar hasta 3 ovnis y desde la base hicieron disparos que sobrepasaban las naves. Eisenhower se reunió con los extraterrestres el 20 de febrero de 1954. Y se firmó un tratado formal entre la nación extraterrestre y los Estados Unidos de América. Después recibieron al primer embajador extraterrestre, que era el rehén que se había quedado en el primer aterrizaje en el desierto. Su nombre y título era Su Alteza Omnipotente Krill o Krill, llamados por los estadounidenses el rehén original Krill. Poco después de esta reunión, el presidente Eisenhower sufrió un infarto. En el tratado que se firmó, se acordó que los alienígenas no interferirían en nuestros asuntos y nosotros no interferiríamos en los suyos. Su presencia en la Tierra sería mantenida en secreto. Ellos nos proporcionarían tecnología avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico y no podían hacer ningún tipo de tratado con ninguna otra nación de la Tierra. Ellos podrían periódicamente secuestrar a los seres humanos en un lugar delimitado, para realizarles exámenes médicos y supervisar así nuestro desarrollo, con la condición de que los seres humanos no se verían perjudicados y deberían ser devueltos a su punto de secuestro, y no podrían tener algún recuerdo de dicho evento.
Los alienígenas tendrían que proporcionarle al MJ-12 de manera regular la lista de todos los humanos contactados y secuestrados. También acordaron que tanto la nación alienígena como los Estados Unidos recibirían al embajador del otro durante el tiempo que ese tratado se mantuviera vigente. Además, ambas naciones intercambiarían personal, un total de 16 individuos, con el propósito de aprender unos de otros. Los alienígenas invitados se mantendrían en la Tierra, y los humanos invitados viajarían hasta su planeta por un periodo determinado de tiempo, y luego volverían y se haría el intercambio a la inversa. Una recreación de este evento fue dramatizada en la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Para los alienígenas se construirían bases bajo tierra y también se construirían 2 bases para el uso conjunto de la nación alienígena y el gobierno de los Estados Unidos. El intercambio de tecnología se llevaría a cabo en las bases ocupadas conjuntamente. Estas bases alienígenas serían construidas bajo las reservas indígenas del área de las 4 esquinas de Utah, Colorado, Nuevo México y Arizona, y una se construiría en una zona conocida como Dreamland. Dreamland se construyó en el desierto de Mojave, cerca de, o en un lugar llamado Yucca. En el desierto de Mojave de California es donde ocurren más incidentes y avistamientos de ovnis que en cualquier otro lugar del mundo. Según los documentos que Cooper leyó, todas las áreas alienígenas estaban bajo el control del Departamento Naval. Todo el personal que trabaja en estos complejos reciben sus cheques de la Armada a través de un subcontratista. En los cheques no había ninguna referencia al gobierno o a la Marina. La base alienígena y el intercambio de tecnología en realidad se llevaba a cabo en la superficie en un área con el nombre en código de Dreamland, y la parte subterránea recibió el apodo del lado oscuro de la luna. Otro hallazgo importante fue que los alienígenas estaban usando seres humanos y animales como fuente para obtener secreciones glandulares, enzimas, secreciones hormonales, plasma sanguíneo y posiblemente para experimentos genéticos. Los alienígenas dieron la explicación que debían hacer estas acciones por una cuestión de supervivencia. Afirmaron que su estructura genética se había deteriorado y que ya no eran capaces de reproducirse. Declararon que si no mejoraban su estructura genética, su raza pronto dejaría de existir. Señala que observaron sus explicaciones con una suspicacia extrema. Cooper menciona una serie de instituciones o grupos creados para estudiar lo relacionado al fenómeno ovni. Un grupo especial conformado por científicos de alto nivel de los Estados Unidos, se organizaron bajo el llamado Proyecto Signo en español en diciembre de 1947 para estudiar el fenómeno. El Proyecto Signo se convirtió en el Proyecto Grach, o Rencor en español en diciembre de 1948. Amparado en este proyecto se formó un proyecto de recolección y desinformación de bajo nivel llamado Libro Azul. De este proyecto salieron 16 volúmenes. Se constituyeron equipos azules para recuperar los discos estrellados y a los extraterrestres muertos o vivos. Los equipos azules más tarde se transformarían en los equipos alfa del proyecto Pounce o Saltar en español. Durante aquellos primeros años la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia ejercían un control total sobre el secreto extraterrestre. De hecho, la CIA fue creada por decreto presidencial por primera vez como el Grupo Central de Inteligencia con el expreso propósito de hacer frente a la presencia extraterrestre. Más tarde, fue aprobada la Ley de Seguridad Nacional, estableciéndola como la Agencia Central de Inteligencia. El Consejo de Seguridad Nacional fue creado para supervisar la comunidad de inteligencia y sobre todo la cuestión alienígena. Una serie de memorandos del Consejo de Seguridad Nacional y de órdenes ejecutivas retiraron a la CIA de la tarea exclusiva de recoger inteligencias extranjeras y poco a poco pero en profundidad la legalizaron para la acción directa en forma de actividades encubiertas tanto en el país como en el extranjero. También está la Sociedad Jason o Eruditos Jason,
que recibe su nombre de la historia de Jason y el Vellocino de Oro, y es una rama de la Orden de la Búsqueda, uno de los más altos grados de los Illuminati. Por lo tanto, el nombre de la sociedad Jason denota un grupo de hombres que se dedican a la búsqueda de la verdad. Por documentos secretos que leyó mientras estuvo en la inteligencia naval indicaban que el presidente Eisenhower había encargado a la sociedad Jason que examinara todas las pruebas, los hechos, las mentiras y el engaño y encontrara la verdad sobre la cuestión extraterrestre. Entre los fundadores del grupo Jason, que no es lo mismo que la sociedad Jason, se incluyen miembros del famoso Proyecto Manhattan, que reunió a casi todos los físicos líderes de la nación para construir la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. El grupo está compuesto mayoritariamente por físicos teóricos y es la reunión más elitista de mentes científicas en Estados Unidos. A partir de 1987 entre sus miembros se incluían 4 ganadores del Premio Nobel. Hoy Jason continúa ofreciendo ayuda científica que el gobierno no puede encontrar en ningún otro lugar. Es muy probable que sean el único grupo de científicos de Estados Unidos que conocen el verdadero estado de la tecnología más avanzada. Cooper dice que leyó documentos clasificados como top secret, mientras estaba en la inteligencia naval, que declaraban que el presidente Eisenhower había nombrado a 6 de los miembros del comité ejecutivo del CFR para formar parte del grupo llamado Majestic 12, también conocido como Mayoría 12 por razones de seguridad. Majestic 12 es el grupo secreto que se supone que controla la información y los proyectos extraterrestres. Los documentos indicaban que Eisenhower también había designado a 6 miembros de la rama ejecutiva del gobierno que también eran miembros del CFR. El total de miembros de Majestic 12 eran 19. Entre ellos el Dr. Edward Teller y los 6 miembros del grupo científico Jason. Una vez más, si esto es cierto o es desinformación solo depende de la existencia de extraterrestres. Son más las instituciones o grupos creados para estudiar lo relacionado al fenómeno ovni. Mencionarlos todos sería extendernos más, pero se ha considerado algunos importantes. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.